Siguiendo la evolución de la pandemia en San Luis, como lo hemos hecho a lo largo de todo el tiempo, y hemos referido a las mejoras que se han producido en el ámbito local de acuerdo a la información que se viene suministrando. También está la ampliación de las actividades en la comunidad que son, bueno, que están autorizadas y que son públicas y notorias. Y ahora la determinación que se podría tomar en el Consejo Federal de Educación del retorno a la presencialidad plena a partir del 1 de septiembre, en un proceso que entiendo va a demandar algunos días porque no todos podrán hacerlo de inmediato. Se está dando por hecho que eso va a acontecer a partir del 1 de septiembre. Le hemos pedido al doctor Marcelo Riera, que es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, que nos atienda para hablar precisamente de esta instancia en la que estamos pasando, a la vez que, así como nos muestra estos aspectos positivos, está todo el temor que genera el hecho de la propagación de una de las variantes del COVID que se plantea como digamos, más peligrosa. Doctor Marcelo Riera, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo está usted? Y bueno, un saludo a todo el equipo y a la audiencia de Radio Universidad. Bueno, muchas gracias. ¿Qué evaluación se puede hacer en este momento de la situación por la pandemia, doctor, aquí en la provincia? Numéricamente, en función de los contagios diarios, estamos comparativamente a lo ocurrido en el mes de marzo del 2021, numéricamente. Es decir, estamos saliendo de lo que algunos interpretan como segunda ola, otros tercera, pero saliendo de esta situación epidemiológica que realmente nos ha tenido bastante preocupados y que ha generado no solo en la provincia, sino también en el país numerosos casos y lamentablemente un alto número de fallecidos asociados a la enfermedad por COVID. Comparativamente con lo que fue el 2020 al 2021, la segunda ola, para ponerlo en estos términos, duplicó a la primera. Esta salida que estamos teniendo ahora, y en virtud de la apertura de las actividades, como usted bien lo decía, no nos retrotrae al 2021, nos retrotrae al 2019, es decir, la normalidad que usted ve ahora es prácticamente a situaciones semejantes previo a la pandemia, salvo cuestiones muy puntuales que pueden estar relacionadas a distintos ciudadanos que aún siguen fortaleciendo las medidas básicas y que no por ser básicas no son tan efectivas como es la distancia, el barbijo, la higiene y la ventilación. Pero creo que es un escenario actual en el cual estamos bien, la pandemia no ha concluido y hay que replantear en virtud de la ya informada circulación comunitaria en provincia de Buenos Aires de la variante de preocupación que más contagiosidad tiene en el mundo, que justamente la Delta. Ajá. De manera tal que estamos mejor en algún aspecto con una normalidad semejante a la prepandemia, pero hay que seguir manteniendo todos los cuidados, digamos, de la prevención que hemos ido adoptando como costumbre en este año y medio. Yo creo, sí, yo creo que en este contexto también podríamos agregar tres aspectos que son de relevancia. El primero es que Argentina y San Luis no es una cuestión ajena a la realidad del país, tiene un bajo índice de vacunación con 2 dosis. Y justamente lo que se necesita para afrontar una situación ante esta variante es mínimo tener a la población, yo diría, superando el 70% con más de 2 dosis. Y esa realidad no la tiene ni la Argentina ni San Luis. Lo segundo es que se ha instado a que la vacunación sea la herramienta para afrontar la enfermedad por COVID-19, y ese también es un error. Porque si la vacunación sola pretende ser la única herramienta para
mitigar, reducir y en un futuro, no digo eliminar, pero sí tener una enfermedad controlada, indudablemente es un error. Y lo tercero, y voy a seguir en esta línea con la vacuna, creo que hay muy poca información disponible y también considero que cargar la responsabilidad lisa y llanamente sobre aquellas personas que pueden tener desconfianza, no necesariamente son antivacunas, pueden tener desconfianza, la información que es responsabilidad de los estados y de cada una de las jurisdicciones debe ser clara para principalmente instalar una cuestión vinculada a la confianza con la vacuna y por otro lado relacionada nada más y nada menos a permitir el acercamiento, hecho que se ha producido cuando uno combina vacunas, cuando habían segundas dosis que estaban demoradas de Sputnik. Entonces creo que hay que instalar eso nuevamente, Mario, como una cuestión prioritaria y necesaria, porque para afrontar la variante Delta con una sola dosis no nos alcanza, y menos aún con aquellos pacientes que no tienen ninguna dosis. Los casos en la Argentina de pacientes con variante Delta que no tienen vacunación lamentablemente han sido fatales. Y también debería hacerse hincapié en el hecho de que, por ejemplo, pregunto, ¿no? Es pregunta, no afirmación lo que estoy haciendo. Se asegura ahora que por algunos estudios que se han hecho que la vacuna Sputnik produce más defensas con el paso del tiempo, después de 6 meses. Sí, en general, a ver, todas las vacunas, no vamos a hablar de Sputnik, vamos a hablar de Moderna también, de Pfizer, incluso la misma vacuna AstraZeneca, que tiene un diseño semejante al Sputnik. El trabajo que está haciendo China a expensas de una de las vacunas que llega a Argentina, que es Sinopharm, son vacunas que han mostrado una alta eficacia y una buena respuesta frente a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto para que los oyentes nos entiendan? Las vacunas para COVID que se disponen en el mundo, lo que nos permiten es que la ciudadanía se enferme menos en síntomas graves y que llegue menos a una terapia intensiva y fallezca. Ese es el efecto tan importante y significativo que la vacuna tiene. Las vacunas no impiden la enfermedad. Ahora bien, cuando uno habla de dosis, yo creo que es prematuro aún ahora, Mario, decir si 2 dosis van a ser suficientes. Ya hay países que están teniendo aplicación de tercera dosis porque monitorean anticuerpos, cosa que nosotros en la Argentina deberíamos hacer en un grupo poblacional para ir midiendo eso. Y por otro lado, creo también que en virtud de la eficacia demostrada, hay que pensar, y creo que es lo que se viene en una entrevista pasada, nosotros ya lo habíamos hablado, que en un futuro inmediato la combinación de vacunas va a ser la herramienta de cara al futuro. Bien, es muy probable que con una sola vacuna y siguiendo la línea de las 2 dosis, en un futuro, reitero, inmediato, empecemos a combinar vacunas logrando una mayor eficacia. ¿Usted piensa que vamos a ir a un proceso de, a través de refuerzo de la vacunación? Sí, sí. Es el futuro que se viene en lo inmediato. Vamos a tener de cara al 2022, ya pensando, un esquema semejante al que utilizamos anualmente con la vacuna antigripal. Ajá. Y muy probablemente con combinación de vacunas, es decir, en una opinión muy particular y en virtud de la evidencia hoy existente, creo que las vacunas ARN, en este grupo está vacuna Moderna, Pfizer, como las más conocidas, creo que van a ser las que en un futuro se van a posicionar por encima del resto. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Javier Mamé lo saluda. ¿Qué tal, Javier? Buen día. La situación de la provincia de San Luis, nosotros venimos siguiendo y hacemos informes jornada en jornada de que, bueno, tenemos una situación bastante buena y que se vienen manteniendo
los niveles de disminución de los índices que maneja la nación, sobre todo para determinar la situación epidemiológica. ¿Esto tiene que ver con resultados concretos de que en algún momento iba a frenar esta segunda ola o han tenido repercusión algunas medidas que se han adoptado? Porque uno ve que las medidas que en realidad se iban tomando eran más apertura y flexibilización. En primer lugar, Javier, es historia natural de la enfermedad. Ajá. Todo contexto desde lo epidemiológico en una situación de contingencia como una pandemia, las olas comienzan y hacen naturalmente un pico de enfermedad y esto comienza a descender. Creo que la vacunación vino un poco a poner cierto freno a que la ola se profundizara en el tiempo. De todas maneras, esta en particular que nosotros hemos vivido con los picos en abril y mayo, ha sido una ola extensa y se ha sostenido en el tiempo el número de casos que han ido descendiendo con un índice aún alto. En términos en particular, creo que las medidas han ido decayendo en virtud de la conciencia ciudadana. Creo que de una u otra manera, no digo que se haya perdido el temor, pero si por allí era necesario reforzar, ya que, bueno, lo acabo de decir, ya tenemos confirmada circulación comunitaria en una jurisdicción de Argentina de variante Delta. Y esto no significa que nosotros vamos a tener una nueva ola dentro de los próximos 15 días. No, eso no ocurre epidemiológicamente. Una variante se instala y lo que hace es desplazar a las que mayormente circulan, pero en un lapso de las 4 a 6 semanas en promedio, ¿bien? Ajá. Para esto la foto que hay que mirar es la foto de Brasil. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la variante Manaus, hoy conocida como variante Gamma? Y nos preocupaba tanto, porque de hecho no estaba mal, es una variante de preocupación. Bueno, ocupó fundamentalmente casi el 90% de los casos en Brasil. ¿Y por qué digo que hay que mirar la foto de Brasil? Porque hoy la variante Delta está desplazando a la Manaus en Brasil. Ya es 50-50 y se estima que en las próximas semanas sea 90-10. Es decir, que esta variante de preocupación al tener mayor contagiosidad, desplaza al resto y genera una cierta situación desde lo epidemiológico con un componente distinto en el comportamiento de la pandemia. Y yo creo que ahí es donde hay que focalizar y esta es la información que debería bajar a la ciudadanía. Y esta, usted lo decía recién, lo de la campaña de vacunación, porque uno ve la provincia de San Luis, sobre todo, si uno ve se remonta a los datos, es una de las provincias que mayor ha vacunado en cuanto a le llegaban las dosis y se ha hecho mucho hincapié en hacer justamente campaña con este operativo de vacunación que ha habido en toda la provincia. ¿Cree que, por lo que usted dice, para ponerlo en concreto, el ritmo no es el mejor para afrontar esta situación de variante Delta, ¿no? Por lo que usted decía. Más allá de que a medida que iban llegando dosis se iban vacunando a todas las personas. Bueno, es que ese es el concepto en la vacunación. La Argentina puede tener 40 millones de dosis, pero esas 40 millones de dosis tienen que estar en el brazo del paciente. Ahí es donde usted logra justamente el objetivo de la vacunación. San Luis ha demostrado desde el inicio de la campaña que a medida que las dosis llegan, San Luis tiene una logística y una operatividad en torno al área de vacunación que es muy buena, y esto no es de ahora, sino histórico, y la llegada al brazo del paciente de la vacuna es lo que uno busca. Aún así, lo que uno observa es que es lento el proceso de cara a la situación actual que nosotros estamos teniendo y lógicamente a futuro, porque uno tiene que pensar que un paciente vacunado hoy no es que tiene anticuerpos en el día de mañana. Y acá tenemos grupos de pacientes que vienen con remanentes de espera
y en algunos casos han superado los 90, 100 días. Ajá. Y eso es lo que hay que tratar hoy de salir, en una opinión muy particular, desde la comunicación efectiva, logrando no solo el llamamiento a aquellos que deseen combinar dosis y ofrecerlas en torno a la oferta que haya y a la disponibilidad de lo que llega de Nación, sino también a reinstalar la campaña de vacunación como una necesidad prioritaria en la actualidad. De hecho, en 3 semanas más tenemos un acto eleccionario que creo que también va a haber que mirarlo muy de cerca, ¿no? Uh-huh. Doctor, y en relación al anuncio de la inminencia del retorno a la presencialidad plena en las escuelas, ¿qué recomendaría usted a los padres? Las recomendaciones no van a modificarse de lo primario y obligatorio que va a ser la distancia, el barbijo, el cupo de ocupabilidad que garantice y respete la distancia y la ventilación cruzada dentro de lo básico. Creo que hay grupos, principalmente en los colegios secundarios, que ya han accedido a la vacuna, y lo que sí hay que garantizar que la totalidad de los docentes tenga las 2 dosis. En ese escenario uno interpreta que la presencialidad va a ser una presencialidad adaptada y segura. Ajá. Y con el correr de los días uno tendrá que ir mirando para continuar en esta modalidad ya instalada, Mario, ¿no? Sí. Mirando cómo se comporta los números en torno a los contagios, pero mirarlo seriamente, porque si uno lo mira con un índice bajo de testeo, usted no detecta, y si no detecta, indudablemente no puede aislar, y si no aísla, tiene circulación y contagio. O sea, Claro. creo que es una tarea mancomunada, educación, salud, de cara a diciembre. Va a ser complejo. No es solamente volver a la escuela. No, es que es complejo porque, a ver, da la impresión que hay decisores que todavía no caen con que estamos en una pandemia. El concepto de esto ya pasó, y de hecho lo escucho mucho y con cierta frecuencia, y por cierto me preocupa, es una cuestión equívoca. Esto no ha pasado. Nosotros tenemos que seguir transitando y en buena hora que tengamos números que así acompañen, pero esto no significa que uno ya salió airoso de una situación que le está pasando al mundo entero, y Argentina no está exenta de esto. Si uno mira países que tienen muchísimo mejor índice de vacunación que lo que tiene Argentina, y les ha generado dolor de cabeza esta inclusión de la variante Delta. Y por otro lado, situaciones en particular de distritos, en caso de Estados Unidos, que no tienen una conciencia en torno a la vacunación, cuando ha entrado la variante Delta, ha infectado prácticamente a toda la población. Creo que hay que mirar escenarios porque ya nos ha pasado, tenemos que aprender de la experiencia vivida. El año pasado dijimos, no nos va a pasar lo mismo que le pasó a los europeos. Nos pasó. En enero, febrero decíamos no, pero ya para el 2021 la situación de Europa y lo de Brasil tampoco nos va a pasar. Fue el doble al 2020. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Que no va a circular variante Delta en la Argentina? Cuando en toda Latinoamérica está circulando comunitariamente. Ajá. Perú, Chile, Brasil, Paraguay. No nos va a tocar a nosotros. No, creo que tenemos que ser claros a la hora de comunicar. No considero que haya que comunicar desde el miedo, pero sí hay que comunicar desde la verdad. Está bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por sus conceptos. No, por favor, Mario. Gracias a usted, Javier, bueno, a todos los chicos de la radio y un afectuoso saludo a la audiencia. Muchas gracias. El doctor Marcelo Riera, que asesora al Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis en materia de COVID, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La pausa, la música y volvemos.